Archivo local. Un archivo local viene a ser el archivo donde se realizará lo que es el modelado de las diferentes especialidades. Un archivo local es creado a partir de una plantilla de archivo local, de acuerdo a la especialidad que se esté buscando modelar. Por ejemplo, en el caso de las especialidades sanitarias, se suele subdividir en tres tipos de archivos locales, de acuerdo a los sistemas que va a ser modelado en cada uno de ellos. Tenemos a lo que es agua, desagüe y ASI, por lo general. Ahora, un archivo local parte desde la organización del modelo y está conformado digamos, en mayor medida por lo que son parámetros, familias y plantillas de vista que van a ser utilizadas para una mejor utilización del archivo local. Ahora, un archivo local, como les mencionaba, está conformado por familias. Las familias, en este caso, se suelen dividir en familias cargables y familias de sistema. En este caso, por ejemplo, las familias cargables vienen a estar, son archivos con formato RFA y pueden ser cargados a diferentes proyectos. Como son externos a Revit, pueden ser ordenados en una biblioteca y de acuerdo a la necesidad de los proyectos, pueden ser utilizados o cargados a diferentes proyectos cuando sea necesario. Ahora, el uso de familias cargables ahorran tiempo, debido a que, como son archivos independientes que pueden sufrir algunas configuraciones o modificaciones en el tiempo, para su mejor uso, pueden ser utilizadas en diferentes proyectos y con ya sus configuraciones realizadas, pues se ahorra tiempo en configurar algunas propiedades o modificar de acuerdo a la necesidad del proyecto. También tenemos a las familias de sistema. Estos vienen a ser ya elementos básicos que son parte del software, ¿no? Por ejemplo, pueden ser los muros, las cubiertas, los suelos, los conductos, los suelos y los conductos. Ahora, también las tuberías en este caso, ¿no? También es necesario precisar que estas familias pueden ser configuradas y modificadas en alguna de sus propiedades de acuerdo a la necesidad del proyecto. Ahora, es importante recordar que las familias, o para el uso de las familias en un archivo local, se tiene previamente una matriz de familias, donde pues se coloca toda la información necesaria que va a tener que tener esta familia dentro del proyecto. Ahora, los parámetros. Estos parámetros no es otra cosa que herramientas que nos ayudan a, a asignar información, ¿no? O propiedades dentro del elemento y nosotros vamos a añadir la información que nosotros necesitemos para un uso específico. Estos parámetros también están ordenados en una matriz de parámetros donde se especifica el tipo de parámetro, la información que va a ser rellenada y también pues el objetivo que va a ser usado este parámetro. Ahora, es también importante mencionar que los parámetros se subdividen en parámetros de tipo y parámetros de ejemplar. El parámetro de tipo es un parámetro que afecta a toda la familia de tipo, es decir, no solo un solo elemento, sino a toda una familia creadas a partir de una familia de tipo, todos los elementos van a tener este parámetro y cualquier información que se agregue a este parámetro va a afectar a todas. El otro tipo de parámetro es el parámetro de ejemplar. Como su nombre lo dice, ejemplar solo afecta a un ejemplar. Es decir, si yo selecciono algún elemento y le asigno alguna información en su parámetro de ejemplar, solo va a afectar a ese elemento, no a otros elementos que puedan compartir la misma familia de tipo. Por ejemplo, un parámetro de tipo puede ser el material. Este parámetro está dentro de las propiedades de tipo de la familia de sistema tipos de tubería, en este caso. Entonces, si yo le agrego el material PVC a ese parámetro, afecta a todos esos elementos modelados dentro de esa familia. Pero cuando hablamos de un parámetro de ejemplar, por ejemplo, seleccionando una sola tubería, vemos que en la parte de propiedades se activan los parámetros de ejemplar. Por ejemplo, en este caso, en el grupo fontanería tenemos parámetros de ejemplar que señalan el tipo digamos, de elemento que no puede ser colgado, puede ser empotrado en muro o en piso, puede ser enterrado, o también de acuerdo al tipo de red al que pertenece. Y solamente cualquier modificación que hagamos ahí solo le va a afectar a ese elemento. Bien, ahora y por último hablamos de las plantillas de vista. Estas plantillas de vista son herramientas conformadas por un conjunto de propiedades que busca estandarizar una serie de parámetros de vistas en el proyecto. Principalmente, las configuraciones que se hacen en una plantilla de vista abarcan estas tres categorías, la de modelo, la de anotación y los filtros.
En el caso de la categoría de modelo, pues está todas las diferentes categorías de elementos que están dentro de nuestro proyecto y nosotros podemos seleccionar pues si queremos que sean visibles o cómo queremos que se vean en una vista. En las categorías de notación, pues tenemos lo que son, por ejemplo, los alzados, las cotas, las rejillas, y también podemos desde ahí maniobrar si queremos que se visualicen o no. Ahora, en la parte de los filtros, ahí es donde generalmente hacemos mayores modificaciones o configuraciones, pues en ellas podemos hacer un sinfín de reglas que podemos colocar ahí para, digamos, adecuar una vista de acuerdo a nuestra necesidad. Podemos modificar los colores, la transparencia, si queremos que sea visible o no, o dentro de un grupo queremos que sea visible un subgrupo de ese grupo principal, lo podemos hacer desde filtros. Ahora, también es importante mencionar que desde de una plantilla de vista nosotros también podemos, digamos, configurar o establecer si queremos ver vínculos de red y cómo queremos verlos. Es importante el uso de los vínculos debido pues a que un proyecto está conformado por un grupo de especialidades que a la vez se pueden subdividir en otras, ¿no? Entonces, los vínculos nos ayudan a poder tener estos archivos dentro de un archivo local en específico para que no también, digamos, pueda facilitar tanto el modelado como, por ejemplo, la detección de interferencias, ¿no? Bien, ahora vamos a ver en el caso del software lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, tenemos aquí un archivo local de agua de un proyecto en específico. Hablamos de las familias, ¿no? Y en este caso, en la parte derecha, en el navegador de proyectos, nosotros podemos observar las familias, ¿no? Aquí tenemos las familias tanto de sistema como las familias cargables. Entonces, todas las familias que están cargadas o son parte de este proyecto, los vamos a encontrar en este apartado. Hablamos de los parámetros. Por ejemplo, si yo me acerco a algún elemento en específico, por ejemplo, esta tubería, y la selecciono, yo voy a ver qué parámetros están asociadas a ese elemento. En la parte de propiedades, yo puedo eh, ubicar lo que son, por ejemplo, aquí. En el apartado construcción, yo puedo encontrar los parámetros de tipo ejemplar, ¿no? O mejor dicho, parámetros de ejemplar, en la cual hay una información, por ejemplo, de enterrada, colgada, empotrada en muro, empotrada en, en el piso, ¿no? Por ejemplo. Ahora, los otros tipos de parámetros que yo deseo encontrar, por ejemplo, puede estar aquí en lo que es los parámetros de tipo. Cuando yo ingreso a las propiedades de tipo de un elemento en específico, voy a encontrar, por ejemplo, un parámetro de tipo, puede ser lo que es, en este caso, por ejemplo, material, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo anterior. Aquí, si yo agrego una información en específico, esa información, por ejemplo, PVC del material del elemento, va a afectar a todos los elementos, ¿no? Esos son los diferentes tipos de parámetros que habíamos visto. Y por último, en este caso, vamos a ver lo que son las plantillas de vista, ¿no? Si yo solamente observo aquí, estoy en una vista en 3D de agua y busco en la parte de propiedades si tiene asignado alguna plantilla de vista. Y en este caso vemos que sí. Al ingresar podemos nosotros darnos cuenta que este archivo cuenta con diferentes plantillas de vista de acuerdo a un uso específico. Pueden ser de modelado, pueden ser de documentación, pueden ser para ver elementos observados, para detectar interferencias en general. Cada uno de estos parámetros, como les habíamos, o mejor dicho, de estas plantillas de vista, tiene sus propias configuraciones, tanto en las categorías de modelo, categorías de notación y en los filtros. ¿Ya? Desde ahí manejamos todo. Ahora, todas estas configuraciones, tanto de las familias como lo que es de los parámetros y de las plantillas de vista, se tiene que realizar antes, ¿no? Antes de iniciar el proyecto. Esto es importante porque en el uso de un proyecto de acuerdo a las dimensiones del proyecto, pues vamos a tener que visualizar no solo los elementos de la especialidad, sino también los elementos de otras especialidades para poder hacer una compatibilización de especialidades, ¿no? Y poder tener la visualización de todos los elementos del proyecto.